Hola amigos, ¿cómo están? Qué gustazo, qué placer poder encontrarnos en nuestro programa de salud Consulta al Doc a través de la señal de APAC TV. Para mí es un honor poder compartir este espacio con un gran amigo y un gran profesional de la salud como es el doctor José Terán. Doc, buenas noches, ¿cómo está? Hola Fernando, buenas noches. De igual manera, un gusto poder compartir este espacio y llegar a la gente con temas de salud que es de suma importancia, y además agradecer a la señal de APAC TV que igual nos ha dado este espacio, ¿no? Tuki mashikunata yupaychani, kunan que APAC TV ma conectarse kunata tukita saludapani, kunan que tutagopi salud manda para los pekangapa una panchi, que manda que una pa atención de ministipanchi y que una yachakshpakapangichi. Fernando. Pues nada, recordarles a nuestros amigos que a través de la señal de APAC TV este y todos los martes a partir de las 7:30 de la noche estaremos consultando a varios especialistas en temas de salud. Si ustedes nos quieren sugerir, lo pueden dejar en la caja de comentarios de qué tema les gustaría que conversemos. No olviden compartir y darle like a este espacio que lo único que busca es llegar con salud. Sí, así es, y esta noche, además de topar los temas de actualidad, también este set va a tener el privilegio de contar con un gran profesional nuestro aquí de la provincia, que es el doctor José Velázquez, que es oncólogo clínico, que con toda su experiencia también nos va a instruir en su tema, en su especialidad, para nuestra gente que está en contacto a través de APAC TV. Así es, en realidad pues estaremos conversando sobre el cáncer de mama, que es uno de los tipos de cáncer pues que más aqueja a nuestra población. Como dijo el doc, para eso tenemos un gran profesional en esta noche. Así es, Fernando, y al mismo tiempo recordar a nuestros amigos que están en línea, que es un programa en vivo, razón por la cual solicitamos que también interactúen, nos pongan preguntas sobre el tema que va a tratarse de cáncer de mama. También se tomó este tema, pues ya que la OMS a nivel mundial se celebra en este mes la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Razón por la cual tomamos este tema. Muy bien. En este momento nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y regresaremos con nuestro primer segmento de salud. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del doctor José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Bueno,
Bienvenido. En este segmento se va a proyectarse unos cortos videos sobre temas actuales, la cual nos toca analizar y dar nuestros comentarios, ya que existe en la red muchos temas que se publican y una de esas puede también ser un tipo de desinformación para nuestra gente. Por eso queremos topar esos temas y poder aclarar a nuestra audiencia. Fernando. Así es, Doc, pues realmente para nosotros es muy importante informar y quitar la desinformación de las redes sociales, ¿no? Realmente nosotros hemos visto en nuestra experiencia que muchas veces por cosas que encontramos en la red cometemos grandes errores y terminamos atentando contra nuestra salud. Entonces, también nosotros queremos brindar ese espacio de educación donde podamos sanear todas esas inquietudes que podemos tener de noticias verdaderas, noticias que recién están en desarrollo y noticias completamente falsas. Sí, eso toca mencionarnos, Fernando, que igual hoy día tuve la oportunidad de atender en la consulta a un niño de apenas 6 meses de edad que había visto algo en YouTube y me dijo: doctor, yo estaba realizando estas maniobras con mi hijo, pero no pude. Digo, no, esas cosas no se hacen en los bebés y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Razón por la cual también este segmento va a topar esos temas así álgidos o nuevos y vamos a ver. Así es que, por favor, el primer video que nos dé pasando. Y es que la aplicación de ajo de manera tópica en la zona afectada también te va a ayudar a reducir los hongos. Para utilizar este remedio tan solo debéis triturar un ajo crudo y este triturado aplicarlo en la zona afectada. Debéis de dejar que el ajo actúe en la zona de infección al menos 30 minutos. El ajo contiene gran cantidad de sustancias antimicrobianas completamente naturales que son capaces de erradicar estos hongos. Muy bien, ahí tenemos el primer tema, Fernando. Bueno, realmente pues, como estábamos conversando, ¿no? En la red encontramos muchas noticias, muchos videos que nos quieren dar soluciones de salud que en realidad no prueban nada, ¿no? Como nosotros podemos ver acá, la persona que está diciendo esto realmente no explica el por qué o de dónde tiene la teoría de que el ajo le va a ayudar con el tema de hongos. Entonces realmente no sé si es que usted, Doc, tal vez conoce de dónde puede llegar esto, pero realmente no he escuchado que los hongos los podamos combatir con ajo. Sí, o sea, yo pienso que ese tema sale porque se ha demostrado también el ajo que puede tener un antibiótico natural, pero no antimicótico. Pero también hay que aclarar a las personas de que los hongos son de tratamiento de largo tiempo, no es como los antibióticos que se da por pocos días. En los casos de hongos son 3 meses, 6 meses, 1 año de tratamiento. Entonces imagínate, pones ajo y se cura, no sé, pues en qué tiempo estará el Señor diciendo que se puede curar, ¿no? Entonces yo pienso que son noticias que no son tan aplicables a la vida real, ¿no? Totalmente, Doc. Como decíamos anteriormente, pues no nos está diciendo nada. En realidad no habla de tiempos, no habla del por qué, no habla del cómo. Simplemente pues lo dice para la red, ¿no? Muchas veces esto genera expectativa, hay gente que lo realiza y como usted dice, no nos dice el tiempo. Puede ser que haya personas que confíen en este tipo de noticias, se empiecen a aplicar ajo en sus pies y pues realmente después de un tiempo lo dejen botando porque el olor también va a ser un poco complejo, ¿no? Claro, por supuesto, y no, como decía, igual algún momento me tocó hacer tratamiento en mi uña, ¿no? Entonces vimos que es un tratamiento de largo tiempo con medicaciones respectivas pero no, yo pienso que son prácticas en las cuales que pienso que no ha de ayudar mayor cosa a la gente. Así es, y como siempre recordarles a nuestros amigos que lo mejor es que sea el tema de hongos y todos los temas de salud tratados por un profesional del área que le corresponde, del área de la salud y del área que le corresponde a ese tipo de patología, ¿no es cierto? Sí, además lo que pasa es que los testimonios que salen en las redes sociales son
esos testimonios no son, no son realizados con métodos científicos, digamos, ¿no? Entonces no son investigaciones demostrables, simplemente es un testimonio de una o dos personas que luego eso se riega como pólvora y la gente piensa que sí puede utilizarse eso, ¿no? Entonces nuestro consejo es que tiene que acercarse a un profesional, un dermatólogo, por ejemplo, que trata sobre estos temas, y es lo mejor y más seguro que pueden acercarse a los profesionales, ¿no? Así es, Doc. Pedimos a nuestros amigos de APAC TV que por favor nos pongan la siguiente noticia que vamos a comentar en esta noche. Paulina sufre de fibrosis quística, una enfermedad metabólica que hace que sus secreciones pulmonares sean más viscosas. Es por eso que los gérmenes siguen anidando en sus pulmones. Entre ellos hay bacterias resistentes a los antibióticos. Los médicos belgas esperan eliminar esos gérmenes empleando fagos. Paulina debe inhalarlos. En Alemania esta terapia hasta ahora no es admitida. Los bacteriófagos son organismos que pueden multiplicarse por sí mismos. Están presentes en todas partes en nuestro entorno. Se sienten más cómodos donde también hay muchas bacterias, por ejemplo en aguas residuales. Los fagos que Paulina inhala deben alcanzar las peligrosas bacterias. Cada tipo de fago ataca a un tipo específico de bacteria y se multiplica en ella. Si crecen suficientes fagos, destruyen la bacteria y buscan una nueva. Si no queda ninguna de las bacterias huésped en el cuerpo, los fagos mueren. Lógicamente, Muy bien, este tema hay varios aristas que se puede topar, ¿no? Dentro de eso es el mal uso o el abuso de los antibióticos del parte del personal de salud. También sabemos que este método, bueno, es un tipo de microorganismo, especialmente virus, son los que se introduce dentro de las bacterias, se multiplican y es como que les hace reventar, digamos, le mata a la bacteria. Pero sabemos que esta investigación ya lleva más de 100 años, sino que se dice que se quedó en el olvido ya que salió la penicilina al mercado, entonces de todo eso se quedó en el olvido, pero ahora por el abuso de antibióticos se ve muchas bacterias multiresistentes y eso está peligrando a la salud mundial, razón por la cual los investigadores han buscado estas alternativas y vemos que sí, los estudios sí hacen ver que sí son útiles y muy importantes, ¿no? Así es, Doc, pero como usted dice, en esta noticia nosotros podemos ver varias aristas. Y algo que yo sí quisiera como resaltar es que dijeron que dentro del video hay algunos países donde está prohibido este tipo de terapias. Entonces realmente eso quiere decir que o no está aprobada o de pronto tiene sus fallas. Bajo este criterio es importante recordarles a nuestros amigos que si es una terapia experimental o no está aprobada o realmente no tiene una base, como nos comentaba el doc, hace mucho tiempo la aprobaron, pero realmente la dejaron de utilizar, la dejaron de investigar. Realmente es algo que no es aconsejable seguirlo porque no sabemos si va a funcionar y como dice el doc, si es que tenemos el abuso de determinados medicamentos antibióticos, realmente podemos incluso hacer daño a otros órganos como son los riñones. Sí, así es. Al mismo tiempo invitamos a toda la audiencia que puede interactuar, nos puede poner la pregunta tanto de estas cápsulas informativas como también pueden adelantarse con preguntas para nuestro gran invitado, el doctor Velázquez, que va a tratar del tema de cáncer de mama. Sí, es así. En este tema, como decía, hay muchas aristas que se puede ver, pero al mismo tiempo, eso es una alternativa más en el tratamiento que posteriormente yo aspiro que esté en el arsenal terapéutico, ¿no? para el bienestar de la gente. Es que es un estudio muy importante, fase experimental, y sabemos que luego de años, yo pienso que es uno de los métodos de tratamiento muy importante que ha de ser
porque no te olvides, Fernando, que actualmente también está en boga, no es tanto así, pero el principio es algo por ahí mismo, que el uso de probióticos, que actualmente se utiliza en los alimentos, se utiliza en presentaciones de cápsulas, de líquido, actualmente existe eso, ¿no? Entonces yo pienso que esa investigación sí tiene buen futuro, ¿no? Muy bien, entonces esperemos que por el bien de todos esta investigación continúe y haya documentos que la prueben, que la avalen y podamos ya utilizarla con nuestros pacientes. Vamos a dar paso a nuestra siguiente news de salud. El fin de semana pasado, Marco despertó con lo que pensó eran piquetes de mosquitos. Sin embargo, horas más tarde, fue diagnosticado con viruela del mono. Me despierto y digo, oigan, bien, me picaron los zancudos muy feo. Y me dice un amigo que es médico, justamente me dice, oye, eso no son como piquetes de zancudos, son pápulas. Y me dice, a ver, y las ve y me dice, oye, es como de viruela de mono. Le escribo a un amigo también que es médico, se las mando por foto y me dice, efectivamente, eso es viruela de mono. Este habitante de la Ciudad de México recuerda que hace 11 días comenzó con los primeros síntomas. Desde el día 31 de julio me desperté muy cansado, tenía mucho cansancio, mucho sueño, me dolía el cuerpo, fiebre y un dolor muscular que yo pensé que estaba contracturado de la espalda y no, efectivamente era ya los primeros síntomas de la viruela. Y de ahí se me inflamaron luego los ganglios que están en el área pública. Y yo dije, eso ya no me gustó. Sí, muy bien. Vamos a hablar sobre la famosa viruela del mono, que realmente causó, en algún espacio de hace algunos meses, causó mucha conmoción a nivel mundial, a nivel nacional y local. Realmente pues venimos de una pandemia, entonces las personas decían, no, se nos viene otra pandemia, pero yo creo que aquí sería bien importante, justo con usted conversábamos el otro día sobre el tema de la viruela del mono, contarles a nuestros televidentes cómo se contagia la viruela del mono. Sí, y eso también está en el video, ¿no? De que se propagó, inclusive se habla casi del 90% que relacionan con contacto sexual, digamos, ¿no? Sí, por eso le llamó la atención al señor que está del video, ¿no? Pero no nos olvidemos que los virus tienen una gran capacidad de mutación. Por esa razón tuvimos lo del COVID que pasamos, ¿no? Se demostró que en el lapso de 2 a 3 meses el virus, que era casi muy diferente a lo que sí, mutaba rápidamente. Entonces aquí también se puede explicar por este lado, ¿no? De que si un gran porcentaje decía que es de contacto sexual, pero ahora en el señor se ve que no fue así, entonces también es vía respiratoria que se contagia y eso se ve por las mutaciones que se dan en los virus, ¿no? Sí. Cuando hablamos nosotros de vía respiratoria, podríamos hablar de mucosa a mucosa. Así ¿verdad? O sea, con besos también, de boca a boca, porque es también importante salir un poquito de esta duda. ¿Qué opina de usted? ¿Un virus se podrá contagiar, qué sé yo, a través de la ropa? No, imposible. Habrá ciertos virus que... Lo que pasa es que el virus necesita de un organismo vivo para vivir. Entonces, por eso también con el COVID que pasábamos de las ropas que fumigamos, eso ya luego ya no tuvo sentido, ¿no? Porque el virus tiene que estar dentro de una célula viva para poder sobrevivir y transmitir la enfermedad, ¿no? Justamente, Doc, esa era la respuesta que yo buscaba que usted les dé a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de APAC TV, que un virus necesita un cuerpo para que se pueda ser portado. Caso contrario, un cuerpo vivo, ¿no? Caso contrario, pues no se va a poder. Muy bien, recordarles a nuestros amigos que si gustan pueden empezar a dejarnos comentarios, a dejarnos preguntas aquí en la parte de abajo de esta transmisión y también darle like, compartir, que eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas con nuestro programa de salud. Kay parte pashita parlashpa ñukanchik masikunama si chay viruela de mono nisha parlarkanchik cierto pun chay varicela ninchi sarampión ninchi chay ungu imasha ñukanchik makimirin shinashtami kay pash ñakimirishpa kajukta rikunajunchik chaymi shinashta cuidata charishpa kanakan imapash granukuna bolsa yakukuna cuerpopi llukshipi kawchalla médico makimirina kapangichik nachun.
Muy bien, nos vamos a nuestra siguiente news de salud. Las causas del dolor de estómago son muchas: infecciones, problemas gástricos, ingesta de medicamentos o alimentos irritantes, indigestión, las altas temperaturas debido a las cuales los alimentos se descomponen más rápido y otras. Identifica qué tan agudo o leve es el malestar y sus síntomas. Si ya estás pensando en que no irás a trabajar o en cancelar planes, acude ahora mismo a tu médico. Pero, si el malestar es de leve a moderado, vierte una cucharada de canela, albahaca, anís y menta en medio litro de agua. Hierve durante 10 minutos. Bebe una taza de la preparación tibia o caliente 3 veces al día hasta que desaparezcan las molestias. ¿Quién ha tomado los habitas de remedio por el empacho, dolor de barriga, no? Yo pienso que todos, pero sí hay que tener claro que un dolor, así como nos dice en el video, un dolor muy agudo, un dolor de corto tiempo y que sea muy intenso, no hay que estar dándose vueltas tomando habitas, hay que acudir inmediatamente al médico para que nos dé valorando, ¿no? Así es, Doc. Y también, bueno, recordarles a nuestros amigos que si ya tenemos un dolor mucho tiempo, algunos días, 2, 3, 4 días, y si es leve o moderado, si bien es cierto, tenemos esa costumbre, ¿no?, de tomarnos una agüita para pasar el dolor, pero realmente sí es importante también investigar de dónde viene ese dolor, qué está causando ese dolor, porque muchas veces dicen, no, es que me tomo y me pasa. Sí, pero ¿por qué vino ese dolor? Entonces eso también es fundamental. Claro, por supuesto, igual los remedios caseros y todo lo que utilizamos es muy bueno, nadie no desprestigia eso, ¿no? Pero igual así sea remedio casero, tiene que quitar completamente el dolor. Pero si solo es pasajero, me quita unos días y vuelve el dolor, así sea de leve intensidad, igual toca consultar al médico, porque no va a ser que sabemos que hay ciertas patologías muy complejas y complicadas que puede estar pasándose el tiempo y luego se nos puede complicar, ¿no? Así es, Doc. Y recordarles que, bueno, si bien es cierto, tendríamos que traer una persona experta en plantas medicinales para que nos cuente, pero el calor en sí es un agente físico probado analgésico, entonces esto va a hacer que el dolor baje importantemente, ya sea con agüitas calientes, con compresas calientes o también con lo más conocido y lo que genera calor en nuestro estómago y lo mejor que puede ser, la mano de la mamá, con el sana colita de rana, ¿no es cierto? Que también genera calor. Claro, eso como decía, sí hay muchas personas de nuestra comunidad, de nuestra población que maneja bastante, uno es el uso de plantas medicinales adecuado, ¿no? Porque también forma general, por ejemplo, está demostrado que aquellas personas que tienen gastritis y utilizan agua de manzanilla sí puede exacerbar, aumentar el dolor, la intensidad del dolor, entonces, o si no, también se ha visto que en niños que le dan, cuando tienen fiebre y le dan agua de manzanilla, les da más fiebre inclusive. Entonces, para el uso de plantas medicinales también sí deben saber y conocer y consultar a las personas que sepan de este tema, ¿no? Así es, Doc. Recordarles a nuestros amigos que nos están mirando que todas estas noticias de salud que nosotros recopilamos, pues las sacamos de la red de YouTube con la finalidad de ir saneando dudas y preguntas o inquietudes que puedan tener acerca de esto. Y como habíamos dicho al inicio, combatir la desinformación en salud. Shinamikan, Masio Fernando, si esto me ñucan chica, vixana naigo mandaka, rato ya gimatas ya kutaufianchi, pero ya chay nanaikunaka chingarena anchurinakan, pero ufiani calmare ñakuti semanawa, ishki semana ñakuti recurrenchi nanaikuna, nayapa nanahupipas, pero shinasta kimirinakanchi, médico kunama, maija taita mamakuna, plantas medicinales tabalita, intindi kunama kimirinakanchi, porque wakimbika grave un wikunapas ñakuti shinashasha yananachpa paranjami, chikucha ya recurrinakanchi, maija persona kunakay salud mandecha kunama, nacho. Muy bien. Nos vamos a nuestra siguiente news de salud.
El cáncer recibirá un golpe. Esperemos que así sea. Mijail Monstein sufre una forma rara y agresiva de cáncer de glándulas linfáticas. Su boca torcida también es una secuela de la enfermedad. Su última esperanza se llama Kymriah, una terapia completamente nueva en Suiza. Se extraen células inmunes del paciente y se envían a Estados Unidos a un laboratorio de Novartis. Allí son modificadas genéticamente y reprogramadas para atacar el cáncer. Las células modificadas se multiplican, congelan y se envían de regreso a Suiza. El paciente las recibe en una única infusión. Novartis fijó su precio en 370.000 francos suizos, unos 340.000 euros. Sí. Bueno, ¿qué le parece esta, se puede decir, un tanto innovadora terapia para el tema de cáncer? Sí, es muy innovadora y pueda que a lo largo del tiempo se constituyen otro de los pilares para el tratamiento de este mal que acecha a la humanidad, ¿no? Bueno, pero como son de experimentación y las primeras fases, creo, y también el costo es inaccesible a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, sí, muy interesante, pero también vamos a, como hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe un gran profesional oncólogo, entonces vamos a preguntar sobre este tema, qué proyecciones tiene de este tratamiento, qué factible en nuestro país, en vías de desarrollo que pueden acceder a esos tratamientos, ¿no? Entonces vamos a tener oportunidad para conversar con el doctor. Así es, Doc, y bueno, también creo que es importante que recordemos que, como claramente decía en el video, pues es una terapia experimental, como usted lo dice, realmente es un costo para una persona del común, realmente es demasiado dinero. Entonces, también creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estas noticias, estas news de salud que nosotros presentamos también nos sirven para entender que no todo lo que encontramos en la red es verdadero. Muchas veces generamos una expectativa falsa a personas que de pronto nosotros sabemos que están pasando por una situación de salud muy grave, muy compleja, como es luchar contra el cáncer. Entonces, generar este tipo de expectativas y que digamos que en un tiempo determinado nos digan que no, que realmente pues falló, no va a servir, pues creo que sería muy doloroso para las expectativas y para la salud mental de estos pacientes. Sí, así es, y al mismo tiempo, sí, el costo es astronómico y bueno, entonces muchas personas solo quedarán en el camino y no podrán acceder a esos tipos de tratamiento, ¿no? Entonces, sí, pero sí, la ciencia avanza y busca alternativas de tratamiento, de lucha contra el cáncer y, como decía, puede ser uno de los pilares a lo futuro con el tratamiento, y espero que se reduzcan los costos, porque dicen que los laboratorios ponen esos costos astronómicos, es porque ellos, inclusive ciertos laboratorios, monetizan, dan precio a la vida, a la calidad de vida que ofrecen 1, 2 o 5 años más de vida. Entonces ellos dicen que calculan y de ahí es que ponen los precios, pero bueno, pues es muy complejo este tema de los costos, que no se puede acceder a la población, ¿no? Así es, y es una realidad muy dolorosa en el tema de las farmacéuticas. Pero bueno, me cuentan que tenemos mensajes del público. Por favor, que nos muestren los mensajes que nos están empezando a llegar en esta transmisión a través de APAC TV. Nuestra querida amiga, la doctora Isabel Gualapuro, nos dice: buenas noches. También la automedicación de antibióticos es un gran problema. Sí, y sí, como decía, ese tema se puede ver desde diferentes aristas, ¿no? Porque además de la automedicación, también tenemos de personal que expenden medicaciones que sin ningún criterio médico
expanden. El médico posiblemente dice, no, esto es proceso viral, no le voy a dar, pero coge y va a la farmacia, toma el antibiótico. Sí he tenido casos de 2 meses de edad que le dan cefalosporina de 3ª generación, o sea, es una locura que sabe suceder. Entonces sí, tiene razón la doctora, y un cordial saludo a la doctora Isabela, ¿no? Gracias por habernos comunicado. Muy bien, vamos con el siguiente mensaje, porque nos dicen que tenemos muchos mensajes. Por acá Mariana Hidrobo dice, muchas gracias por tan valiosa información, un abrazo fuerte. ¿No? Doctor José Velázquez, muchas felicidades por el programa en temas de salud. Es necesario que concientizar a la población, especialmente en cáncer. Sí, doctor, muchísimas gracias también por el aporte que siempre nos da. Nos va a también brindar en este momento con sus conocimientos, y espero que todos los televidentes nos puedan interactuar, ¿no? Muy bien. Patricia Segovia nos dice, muchas gracias, excelente charla. Bueno, realmente pues seguimos con sí, mensajes, ¿no? Mariana Ulloa Terán, felicitaciones por el programa, muchos saludos. De igual manera, muchas gracias por sintonizarnos. Muy bien. Muy bien, creo que en este momento nos vamos a un espacio publicitario, y al volver nos estará acompañando el doctor José Velázquez, oncólogo clínico. Regresamos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Bueno amigos, estamos de regreso con Consulta al Doc a través de APAC TV. Y como lo habíamos anunciado, nos acompaña un gran profesional de la salud, muy famoso por cierto. Prácticamente en el set tenemos una celebridad en el tema de salud. Nos acompaña el doctor José Velázquez, él es oncólogo clínico. Doc, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Fernando. Yo creo que es un poco exagerado en toda la apreciación hacia mi persona. Muchas gracias de todas formas por sus palabras. Muchas gracias por la invitación, Fernando, igual al doctor Terán. Un programa que merece felicitarles, porque hace un momento, antes del programa, hablábamos de que es muy necesario crear espacios para hablar en temas de salud, que es muy importante. Ahora vamos a hablar sobre cáncer de mama, pero hay muchas especialidades médicas donde yo pienso hay un desconocimiento tal vez proporcional importante en la población. Entonces, por tanto, igual agradezco a APAC TV que nos abra este espacio para que podamos ir abordando temas, ¿no? Entonces, por tanto, agradezco por la invitación
y muy contento pues de compartir con viejos amigos y es gratificante todo esto. Gracias. Sí, doctor Velázquez, muchas gracias de igual manera por el tiempo que nos da. Y bueno, pues toque más con esta cumbida panchi, con aras doctor Velázquez Acapanchi, para mi especialista oncología clínica, sina tumor con amanda, sina rico doctor Kang, cheme kikin nata cumbida panchi, tapuy con nata ashtaka, tapuy tachura paichilla, doctor Kato kita respondes para capangayame. Bueno, doctor, en días atrás estábamos comentando y decíamos que sería bueno tratar el tema de cáncer de mama en esta entrevista. ¿Por qué se celebra el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer de mama? ¿De dónde viene esta actividad que se realiza en este mes de octubre? A ver, sí, o sea, la situación del cáncer es un tema muy complejo y de hecho hay días específicos durante el año donde generamos un incentivo, digamos, para todos los pacientes que han logrado sobresalir de esta enfermedad, ¿no? Entonces, de hecho, en Estados Unidos, más que todo en Europa, se celebra con mayor énfasis, con mayor valor agregado que le dan para estos días. Y justamente el día 19 de octubre se celebra la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, hay eventos de diferentes magnitudes. Aquí en Ecuador también se hace varias actividades, por ejemplo, instituciones como Solca, por ejemplo, aquí en el país. Desde el Ministerio de Salud Pública también se ha hecho varias actividades. De hecho, este fin de semana que pasó estuvimos en una actividad en Laguna Mall por una fundación Aún Somos Perfectos, que también realizaron el programa para ayudar un poco a concientizar un poco a la población sobre cómo podemos prevenir este tipo de cáncer. De hecho, el cáncer de mama es la primera incidencia en cáncer de todos los tipos de cáncer de mama en mujeres, y eso es un problema que debemos abordarlo para que la gente por lo menos sepa cuidarse. Y por eso mismo yo creo que es importante este mes de octubre completo hablemos sobre este tema, si es posible en diferentes programas y medios de comunicación, para que la gente sea más consciente y sepa cuidarse de esto. Así es, y también recordarles a nuestros amigos que nos tienen que ayudar compartiendo, pedirles que nos ayuden a compartir esta charla que estamos teniendo con el doctor José Velázquez sobre el cáncer de mama, ya que a través de estas pantallas y de toda la experticia que nos pueda brindar en esta noche el doctor José, pues incluso hasta podemos salvar una vida. Doc, el cáncer de mama nos contaba que es la primera causa de muerte acá en nuestro país. ¿Cómo empieza? ¿Por qué se desarrolla el cáncer de mama? Bueno, en todos los tipos de cáncer hay factores externos y factores internos. O sea, ¿a qué se refiere con eso? O sea, hay factores que directa o indirectamente pudiera ir acumulando en el tiempo y eso predisponer a que en algún momento debute con cáncer de mama. Por ejemplo, los factores externos, dentro de eso podemos hablar varios factores como el tabaquismo, podemos hablar del alcoholismo, podemos hablar la obesidad, por ejemplo, el sedentarismo. O sea, son factores que se pueden modificar. O sea, podemos cambiar nuestro estilo de vida y de pronto pudiéramos disminuir ese porcentaje tan alto de riesgo que tienen las mujeres en algún momento debutar con cáncer de mama. Entonces, evitando esos factores de riesgo, podemos disminuir notablemente. Y eso por la OMS se ha estudiado, se ha aplicado estudios con respecto a grupos de pacientes o grupos de pacientes que han estado en el estudio, de modificar un poco el estilo de vida, y se ha visto que casi un 35-40% de pacientes han tenido disminuir ese riesgo de tener en algún momento cáncer de mama. Entonces, otra cosa, por ejemplo, tenemos factores de riesgos internos o que no son modificables, o sea que eso ya está en el organismo de la mujer. Por ejemplo, la edad, o sea, no podemos modificar. Pacientes que ya tienen después de los 50 años, el riesgo de tener cáncer ya aumenta. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido una menarquia temprana o la fase de la menstruación antes de los 12 años,
o menopausias o fin de la fase de menstruación después de los 55 años. O sea que aumenta en esos factores, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Pacientes, por ejemplo, que tuvieron un solo hijo después de 30 años de edad, por ejemplo, entonces, o que nunca amamantaron, por ejemplo, a los bebés. Entonces, esos son factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama. No, justamente ahí, antes de que se me vaya la idea, cuando hablamos de aumentar el riesgo, no quiere decir que de ley le tiene que dar, que hay un 100% de probabilidades que le va a dar cáncer de mama. Le digo esto porque dentro de la consulta hubo una paciente que a mí me dijo, a mi mamá le dio cáncer de mama, a mí aún no me da. Ella ya estaba predispuesta a tener cáncer de mama. ¿Esto es así? ¿Es posible que de ley le va a dar cáncer de mama o no necesariamente? Es una buena pregunta, Fernando. A ver, el hecho de que tenga antecedentes de cáncer familiar no quiere decir que obligatoriamente va a debutar con cáncer. Importante. Lo que sí va a aumentar es el riesgo de que, por ejemplo, ponemos un paciente que tenga antecedentes de cáncer y un paciente o una persona que no tenga antecedentes de cáncer, por ejemplo. Entonces, el que tiene antecedentes de cáncer tiene mayor riesgo de debutar cáncer en algún momento. Y el que no tiene, por supuesto, tiene riesgos de tener cáncer en algún momento, pero el índice es bajo, ¿no? Entonces, pero todo eso tiene que ver, por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de mama, o sea, familiar, pero fuma, toma, no tiene hijos, utiliza anticonceptivos orales, anticonceptivos parenterales. Entonces, ese tipo de personas como que se suma a ese antecedente de cáncer de mama con otros factores y como que aumenta el riesgo mayormente ya para tener cáncer de mama en algún momento. Entonces, claro, no estamos diciendo que va a tener cáncer de mama, pero tiene que cuidarse más, pues. Por supuesto. Porque una persona que no tiene antecedentes, claro, tiene que cuidarse, pero no tanto como la persona que tiene ese antecedente familiar de cáncer. Y doctora, en su experiencia, ¿ha tenido pacientes varones con cáncer de mama? Muy buena pregunta, doctor. Sí, o sea, muchas veces cuando hablamos de cáncer de mama pensamos que solamente hablamos a la población femenina, no, también hay cáncer de mama en hombres. Y sí, pero es un % muy bajo, por supuesto, pero existe, ¿no? Se presenta. Ajá. Entonces, de pronto no serán todos los factores que nombré tal vez aplicables al hombre, pero hay algunas cosas, por ejemplo, que son comunes para todo tipo de cáncer. Alcoholismo, traumatismos, ¿cómo se llama esto? Tabaquismo, sedentarismo, obesidad. Todo eso se puede aplicarse para todo tipo de cáncer. Pero en los hombres sí, o sea, evidentemente yo, llevo casi 6, 7 años de especialista en oncología. He visto 2 casos nada más de cáncer de mama en hombres. Ñukanchi mashikuna mashauta villachipakapashi ñukanchi runashimepi kay cáncer de mama nishaparunapni chaypika mayja personakunata yali kay nali unkuykunata kacharita ushan. Cáncer de mama nishpaka, o sea, shuk tumorta parlanchi kay chuchumanda nishunachu, chuchumanda tumor ña viñashpaka tishpa wakimika na chuchupillayan, sino que shuk lado kunaman rishpa tuyumanpas yana shunkumanpas maymanpas umamanpas rishpa ña rigarishpa wakimika wañun jintikunaka. Chayka chay unkuyka tawka imashanishpaka kawsaykunapi rikunchi shuk nali kawsaykunata charimanda wakimika ña cáncer hapimun. Por ejemplo, ufiashpalla kawsan wakinkunaka yanga machishpalla kawsan. Wakimika nachu chay imashanishpaka tabakuta chupanish, o sea, shinalla kawsan tabakuanch. Wakimika ufiashpapish ña tabakuat yanajun chayka ashtawan nalika. Tabaku chupaypi parlashpaka mayjan personakuna lado pitianajukuna papasmi lo mismo che problema afección nishpa parlanchi. Claro, y mayormente lado pinachu pues lado pillajushka gente con ashtawan mayor peligro tacharin, porque como que chay tabaco imashanishpaka kushni ñakashna wayrapi chapurishpaka ashtawan shinjiman tigran. Chayta ñakanchi ña cuerpoman samayta hapishpaka ña ukukaman ña yalichinchi chayka ashtawan wagli hapimun, astawan cuerpota waglichin. Chayka
chaymanta ninchi, o sea, tabacuta chupanga kashpaka siempre karuguma rishpa chupashpa pailla solution, claro, porque aquí me cago más que tabacuta saque ni minishpa ni wakinunak, pero lado chupa hobi que maya chishukta gana gota ni na chica chiripanisca chica siempre ashauta cuidana ranch con agote kai cáncer de chuchumanda nishpa na honch chaymanda ka wakintia kuna por ejemplo wawa kuna taka nacharin o nacharinga pamuna o wakin bicharishpa por 30 años hipa charin chica nalika chica wawa kuna tap charinga pa pues por lo menos chay cáncer ta ama charichunga ñukanchik como oncólogos ninchi por lo menos ishkay 15 owata charinanishpa chica 15 owata charishpaka pero 15 de owata chuchuchina kan chica chuchuchishpaka shinallata chuchupas ña asha ña arreglarishpa katin chuchuchishkamanta shinallata wakinmi kanachu familiapi cáncer kuna tiyan chuchumanda cáncer kuna nishkakuna chica chay persona kunaka ashtawan cuidarinakan porque ña cuerpo pillata ña genéticamente programado nishpanarika ña kay herencia shamuhun ña cada familiapi nishu chay persona kunaka ashtawan cuidarinakan ña ali causana kuna por ejemplo mikuna parte mandallata na bueno kuna kichwapi nijuna mikuna parte mandallata imatata shuyanchi mikunapaka salchipapas, ¿no es cierto? Comidas procesadas, shinakunama, enlatados, chekunama gaña, kalpas parinchi, pero ali natural mikunata caña, nami con apamunanchi, checa, enlatados kunapi, shina nali comidas procesadas, chekunapi, químicos, saborizantes, colorizantes, toku shamon, chaycaña, canchi cuerpo maikushpa cañana yukshin. Porque ñukanchika como esponja cuenta canchi yanga chupashpa o sea yutarishpa katin pero golpe cuerpo tal invita na sharinchika hipa mangaña chay mapa kuna golpe tana nahushpa ña cáncer tako. Doctor. Por todo lo expuesto, usted quiero dejarle una pregunta, porque me cuentan que tenemos mensajes del público que nos está mirando, pero quiero dejarle una pregunta. Por todo lo expuesto, si una persona cambia sus hábitos de vida o tiene buenos hábitos de vida, ¿se puede prevenir el cáncer? Esa preguntita la vamos a responder una vez que hayamos leído los mensajes que nos deje el público, por favor. Mercedes Muenala nos dice, doctor José Velázquez, felicitaciones por la información que nos imparte a la población. María Terán, ¿cómo se puede saber cuándo se tiene cáncer de mama, tanto en hombres y mujeres? ¿Cuáles son los síntomas? Muchas gracias por la pregunta, María Terán. A ver, vamos a responder a la pregunta de María Terán, creo que sí. A ver, mi estimada María, a ver, en cierta manera un consejo sano, ¿no? Por ejemplo, cada vez que todos estamos, por lo menos el momento más adecuado pienso que es el baño, estamos bañándonos y estamos, por ejemplo, enjabonándonos, no sé. Entonces, en ese momento yo pienso que es más fácil palparnos la parte del cuerpo, o sea, conocernos cómo es nuestras mamas, nuestro abdomen, nuestra axila, nuestro cuello, si en los hombres, los testículos, o sea, tenemos que tener alguna idea de lo normal de nuestro cuerpo para después, si sale algo, tener o fijarnos o entender de que eso está mal. Hay veces que no sabemos ni siquiera un lunar que tenemos en el seno y no sabemos que eso existió y desde cuándo existió. Entonces, los síntomas más llamativos son nódulos de mama. Entonces, ustedes están de pronto palpándose algo y encuentran un nódulo, un abultamiento a nivel de seno, pues hay que estudiar. Entonces, hay estudios, por ejemplo, ecografías, mamografías, si es que la edad es conveniente para hacer la mamografía, debería hacerse mamografías. Entonces, después de esos estudios es que uno ya concluye a ver qué características tiene ese nódulo y luego, bueno, entramos a lo que es el procedimiento de la biopsia para confirmar la malignidad. Pero los síntomas cuando ya avanza es notorio, o sea, es un nódulo en mama. Después, si invade la piel, van a ver una piel como una cáscara de naranja, por ejemplo, que tiene varios puntitos así inflamados. Cuando abarca una mama completa, van a ver una mama inflamatoria, caliente, duro.
y no duele realmente. Muchas veces dicen, no, pero tengo un nódulo, pero no duele. A eso hay que tenerle miedo, porque el cáncer realmente no genera dolor. Esos son los síntomas más llamativos. Y lo otro es por las secreciones por el pezón, que puede ser de varias características, blanquecinas o transparentes, digamos. Puede ser acompañado de sangre, por ejemplo, que hay que tenerle mayor precisión en el diagnóstico. Entonces, o de pronto en mama no hay nada, pero en axila apareció un nódulo, por ejemplo, una bola. Entonces puede ser que de la mama no se detectó, pero ahí está el tumor pequeñito, pero metastizó a la parte ganglionar de la axila y ahí creció con mayor magnitud. Entonces todos esos son los síntomas más llamativos, digamos, en temas de cáncer de mama. Sumándose a la pregunta, ¿la mamografía desde qué edad se recomienda y cada qué tiempo? Y una ecografía de mama, ¿desde qué edad pueden hacerse? A ver, ecografías se puede, independientemente de la edad, ecografía se aplica a todos los pacientes. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, un paciente de 15, 16 años y hay un nódulo palpable, entonces hay que hacer ecografía. Para ecografía no hay un límite de edad, se puede aplicar a todo. Lo que sí tenemos criterios para el uso de la mamografía, sí, porque la mamografía emite radiaciones, entonces yo no podría indicar en tempranas edades porque va a perjudicar más que beneficio. Entonces hay programas de tamizaje de cáncer de mama, lo cual se aplica a casi a toda la población femenina. Después de los 40 años se recomienda hacer ecografía y mamografía de screening cada año, ¿no? Ahora, puede ser que el paciente tenga antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo, en la familia, como decía Fernando. En estos casos se puede utilizar mamografía después de los 35 años, o sea, 5 años más temprano, ¿no? Pero antes de eso no, porque muchas veces hay estudios que han demostrado que utilizar mamografías tempranamente genera mayor problema de salud más que todo, por radiaciones y todo eso. Con el doctor José Terán creo que estamos conectados porque mi pregunta iba a ser igualita. Realmente nosotros vemos en el mercado que hay muchas veces que nos dicen, venga, estamos haciendo este examen, esta mamografía. Justamente yo venía escuchando en la radio, mientras venía acá a PAC, que ofertaban una brigada de mamografías, de ecografías y eso. Entonces, justamente, ¿qué opina usted, Doc, de este tipo de brigadas? Porque ¿cree usted que primero se necesitaría el criterio de un médico oncólogo, el pedido, la necesidad, o simplemente pueden presentarse a que les hagan el examen? A ver, cuando hablamos de tamizaje o de screening, lo que quiere decir es que después de los 40 años se puede aplicar a todas las mujeres. O sea, no hay un criterio como para decir esta sí, esta no. Lo que, por ejemplo, es Papá Nicolau, por ejemplo, después de que ya tenga la primera relación sexual, ya se recomienda hacer Papá Nicolau anualmente. Entonces, mamografía es igual, o sea, hay ese programa de tamizaje que después de los 40 años ya se puede aplicar. Ahora, hay brigadas y brigadas, ¿no? Por ejemplo, de pronto hay una brigada médica que pudiera utilizarse como, no sé, como más medios publicitarios que otra cosa, y llegan a ese momento y aplican mamografías a todo mundo, y ahí estaríamos entrando en un error hasta de punto de vista legal, ¿verdad? Porque no está bien. Entonces hay que entrar con criterios de tamizaje, pero bueno, después de los 40 años. Y al mismo tiempo esos tipos de campañas bienvenidos, siempre y cuando igual se dé resultados de esos exámenes, no solo tomar la radiografía o la placa y luego... ¿Qué saldría? O sea, queda sí, en el aire, cierta ¿no? manera, en el Hospital San Vicente de Paúl, bueno, recibo casi... o sea, los pacientes que vienen a San Vicente vienen de todas partes, clínicas privadas, de Solca, de la prefectura, o sea, vienen de todos lugares. Entonces ahí uno se da cuenta fácilmente con qué intención de pronto hicieron algún estudio, porque a la final muchas veces uno ve y no hay criterio de que tuvieron que hacer ese estudio, ¿no? Entonces, o hay veces, como dice el doctor, usted, mandan, por ejemplo, placas de mamografía, pero no hay ningún informe del radiólogo. Entonces, ¿para qué se aplicó una mamografía cuando no hay un especialista que va a informar eso? Por supuesto. Entonces, hasta por ética profesional, digamos, toda brigada tiene que ser con una conciencia científica, pero también humanitaria y solidaria, que sí esté encaminado para ayudar, no para publicidad y ese tipo de cosas.
Sí, muy bien. Creo que es muy valioso lo que nos acaba de decir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque lastimosamente en muchas ocasiones también la parte de la salud se está de alguna manera solamente monetizando, ¿no? Y la salud no puede ser así. Mi capan más chicona y más doctor Velázquez Nejopan, tumor, chuchungi con grave recurrencia con ataca. Ni a 40 años está cruzarishpaka, siempre taña che examen con ataca rashpaka tina capan a machitaca con espakapan y más chicona. Muy bien, creo que tenemos mensajes. Nos vamos a un anuncio publicitario y regresamos con el doctor José Velázquez. Estamos conversando sobre el cáncer de mama. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del doctor José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Muy bien, y regresamos con nuestra consulta al doc. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Velázquez, él es oncólogo clínico y estamos hablando sobre el cáncer de mama. Aprovechen, amigos, tenemos un gran especialista en temas de cáncer, pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas más que nada en la parte de abajo de esta transmisión y el doctor pues las estará respondiendo. En este momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando y vamos a ir respondiendo las preguntas. Manala nos comenta una preguntita. Si una mujer presenta algún quiste en la mama, ¿puede ser consecuencia de cáncer? A ver, muchas gracias, mi estimada Lisa Michita. A ver, en temas de cáncer hay otros factores que, como les había comentado, pero dentro de esos factores no hablan de enfermedades fibroquísticas de mama ni fibroadenomas, que son lesiones benignas. Realmente no hay estudios sostenibles donde de pronto uno pueda decirse sí, eso va a futuro, le va a dar cáncer. No hay todavía estudios que hablen sobre este tema, pero una recomendación que sí se hace es que si tiene enfermedades fibroquísticas de mama o fibroadenomas, sí debería tratarse tempranamente para que a futuro de pronto no tenga inconvenientes no sé, tal vez en una etapa de gestación, en una etapa de lactancia y ese tipo de situaciones pudiera influir mucho. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esta situación. Pero como vuelvo, insisto, no hay un criterio sólido donde yo pueda decir que la enfermedad fibroquística o los fibroadenomas puedan generar cáncer a futuro. Todavía no hemos hablado sobre ese tema. Pero dentro del tratamiento sería también quirúrgico sobre esas lesiones. Enfermedades fibroquísticas realmente casi no. Los fibroadenomas sí, pero los fibroadenomas en cambio tienen dos criterios importantes para la cirugía. Uno es porque duele, porque el fibroadenoma duele mucho. Entonces hay muchas mujeres que no soportan la intensidad del dolor, entonces por el dolor se puede justificar la cirugía. Y lo otro es por un crecimiento exagerado que pudiera deformar la mama. Son tumores voluminosos, grandes, entonces se justifica la cirugía.
pero realmente no es con fines curativos tampoco, porque un fibroadenoma casi no sale un fibroadenoma solitario, siempre hay otros nódulos, entonces yo siempre les digo a las mujeres jóvenes más que todo, ¿no? Pacientes jóvenes que llegan y me dicen, vea doctor, pero esto sí me gustaría que me opere, y cuando uno le palpa o uno ve los estudios de ecografía, hay 3, 4 nódulos, entonces le digo, ¿cómo te vamos a operar? O sea, te vamos a dejar cicatrices en toda la mama, entonces estéticamente tampoco es conveniente, y de otro, la arquitectura de la mama también se ve alterado, porque en algún momento la paciente va a tener de pronto un hijo o algo, y en la lactancia materna ese antecedentes de tratamientos quirúrgicos genera mucha fibrosis, y eso no va a ser viable para la lactancia tampoco. Muy bien, vamos a continuar respondiendo los mensajes que nos están llegando, que en realidad nos dicen que son bastantes. Recordarles a nuestros amigos que estamos completamente en vivo, aprovechen que pueden consultar directamente con un especialista. Leo, Rimay nos escribe y nos pregunta, ¿qué tratamientos se realizan para el cáncer de mama? Muy buena pregunta, Rimay. A ver, en cáncer de mama hay muchas modalidades de tratamiento, ¿no? Bueno, de forma general en cáncer se trata con cirugía, con quimioterapias, con radioterapias, entonces, pero exclusivamente en cáncer de mama, antes de generar un tratamiento, actualmente tenemos que ver los estudios de biología molecular, porque hay cáncer de mama que requieren quimioterapia y otros no requieren quimioterapia. Hay otro grupo de cáncer de mama que requieren quimioterapia y anticuerpos monoclonales, que son otro tipo de estudios más dirigidos, digamos, a este tipo de cáncer. Eso, en temas de tratamientos medicamentosos, pero siempre la cirugía va a ser el tratamiento de primera línea, digamos, mientras se pueda operar. Entonces, después viene, si es que recibe uno quimioterapia, y luego viene las radioterapias. O sea, cada modalidad de tratamiento tiene sus criterios propios, por supuesto. Yo no podría decir, un cáncer de mama va a llevar cirugía, quimioterapia, radioterapia. Pudiera diferir dependiendo del tipo de biología molecular de cáncer de mama. Entonces, pero bueno, las modalidades, esa es la que tenemos. Cirugía, quimioterapia, hormonoterapia, anticuerpos monoclonales y radioterapia. Muy bien, recordarles a nuestros amigos que y todos los días martes estaremos a las 7:30 de la noche con un especialista diferente hablando sobre temas de salud. No olviden dejarnos sus comentarios, sus preguntas aquí en esta transmisión para que el doctor José Velázquez nos siga ayudando con las consultas. Vamos a continuar leyendo los mensajes que nos llegan. Sí, antes de eso, igual manera de los tratamientos que el doctor Velázquez nos menciona, uno de los news que estamos comentando de una nueva medicación que están experimentando. De eso más bien me gustaría el doctor Velázquez que nos dé una información sobre el tema. Justamente hace rato pasaron el video del Kymriah. Es una modalidad de tratamiento dirigido a inmunoterapia realmente. Es una modalidad de tratamiento que surgió en Suiza por el laboratorio, si no me equivoco, Novartis, fue lo que generó, digamos, esa iniciativa con todo el grupo de los científicos. Entonces, justo por la FDA fue aprobado esta modalidad terapéutica en Estados Unidos. En el estudio aplicaron como 63 pacientes con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B. Entonces, ¿en qué consiste el Kymriah? Kymriah es, del mismo paciente sacan células o los linfocitos T y linfocitos NK, y eso en un laboratorio de ingeniería genética hacen una recarga genética, o sea, hay una repotenciación genética de estas células, porque estas células son las que ayudan dentro de las defensas del organismo, digamos, ¿no? Entonces, esas células que sacan de ese paciente lo repotencian genéticamente y luego le transfunden al mismo paciente. Entonces, cuando ya llega esas células ya repotenciados genéticamente al organismo, entonces están ya listos para reconocer cualquier tipo de enfermedad, especialmente en este caso lo que se ha aplicado es para leucemia linfoblástica aguda. Entonces,
Dentro de los resultados en estos estudios se ha conseguido casi un 83% de casos, se ha conseguido controlar totalmente la enfermedad. O sea, es una buena noticia. Lo malo de esto es que el costo, ¿no? O sea, imagínense, un tratamiento de Kymriah está más o menos entre 450,000 a casi $500,000. Entonces, para nuestro país, que ni paracetamol muchas veces tenemos en nuestros hospitales, entonces es medio complicado. Por eso hace un momento yo decía, no podemos generar mucha expectativa a nuestra población sobre esto, pero de cierta forma podemos informar cómo va la ciencia, cómo va avanzando, y entonces más o menos de eso es el tema del Kymriah, que es una modalidad de inmunoterapia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el siguiente mensaje que tenemos. Leo. Rafael Morocho nos escribe: gracias por compartir, saludos, felicidades. Muy gentil por habernos comunicado. Ani Maritza Terán nos dice: dirección del consultorio del oncólogo Velázquez, por favor. Doctor. Bueno, yo trabajo en la Clínica Metropolitana Nueva en la ciudad de Ibarra. Está ubicado junto al Parque Ciudad Blanca en la avenida Galo Plaza Lazo. Consultorio 112, piso 1. Estoy de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, entonces cualquier situación que yo les pueda asesorarles o ayudarles, entonces ahí estoy con mucho gusto, no hay ningún problema. ¿El número de teléfono de contacto, no? Es 0989 45 42 06. Muy bien, gracias. Muy bien, doctor. ¿Tenemos más mensajes, por favor? Warmirazu nos escribe: doctor, buenas noches. ¿Los tratamientos postoperatorios siempre son los químicos? Dicen que los pacientes se debilitan más y pueden morir. Mi madre se operó hace un mes y no estoy segura de llevarla a los quimios. ¿Cómo podemos tener... no me retiro. ¿Cómo podemos tener una cita médica con usted? Por favor, disculpe. Doctor. A ver, en cierta manera, yo casi a todos los pacientes que tienen cáncer, que vienen a la consulta conmigo, siempre hago énfasis de que con lo que uno trabaja es con situaciones con ciencia demostrada. O sea, muchas veces dice, bueno, doctor, yo podría ir de forma con un tratamiento alternativo, por ejemplo, no sé, la vacuna de la vaca creo que es, y cosas así. Entonces, en cierta forma, mucha gente por el miedo de las quimioterapias toman otras alternativas. Claro, nosotros la verdad no podemos recomendar, no podemos decir vaya si está bien o dar un aval, digamos, sobre estos temas. Pero lo que sí le puedo decir, estimada Warmirazu, creo que es, las quimioterapias, cuando son criterios de uso, es importante que se realice, porque en cierta forma, después de la cirugía, también hay que ver en qué condiciones fue la cirugía, si fue una cirugía exitosa, todo. Entonces buscaríamos un esquema de quimioterapia lo más adecuado posible, porque no todas las quimioterapias o los esquemas de quimioterapias son igual entre un paciente y el otro paciente, digamos, porque hay que evaluar, por ejemplo, en qué condiciones físicas está, en qué condiciones nutricionales está, qué edad tiene él o la paciente. Entonces, dependiendo de todos esos factores, uno busca un esquema menos agresivo y que salen de los tratamientos exitosamente. No hay que tenerle miedo, la verdad. Bueno, usted me dice si puede acercarse a mi consulta. Bueno, con mucho gusto puede venir al consultorio y ahí podría darle mayor detalle dependiendo del tipo de cáncer que tenga. Muy bien, vamos a continuar con los mensajes, pero lo que acaba de decir Doug, usted es súper importante y hay que hacer énfasis en eso, ¿no? En que los tratamientos hay que culminarlos y hay que seguir el debido procedimiento. Muchas veces hay miedo sobre las personas de seguir el tratamiento porque, como decía, se sienten débiles, a ratos también los estragos, he visto vómito también, mareos, pero es ciencia probada y hay que seguirla. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Atu Guaira dice: de todo el 100% de mujeres que sufren del cáncer de mama, ¿qué porcentaje logra curarse?
Estimado Atuk, a ver, no podríamos lanzar un dato así de forma general, o sea, en todo tipo de cáncer nosotros hablamos sobre etapas clínicas de la enfermedad, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Eso quiere decir la evaluación del avance o la invasividad del tumor. Por ejemplo, etapa 1 es un nódulo pequeño nada más, en este caso hablemos de cáncer de mama, un nódulo pequeño, que eso con una cirugía y más, si el estudio de biología molecular determina que requiere quimioterapia o anticuerpos monoclonales, siempre uno hace con fines curativos realmente. Ahora, etapa 2, por ejemplo, podríamos hablar un nódulo más voluminoso, más grande, ¿no? Entonces pudiera de pronto tener ganglios metastásicos microscópicos a nivel de la axila, por ejemplo. Entonces en estos casos todavía existe intención curativa porque la enfermedad está localizada a nivel de mama nada más. Entonces ya etapa 3 es muy difícil hablar de curabilidad al 100% porque ya es una enfermedad muy voluminosa a nivel de mama, muy invasiva a nivel de la axila, cirugías que muchas veces genera inconvenientes para hacer una cirugía radical. Entonces, por lo más que ponga quimioterapia, anticuerpos monoclonales y todo, podríamos hablar de control de la enfermedad, pero no de curabilidad al 100% porque ya es una enfermedad avanzada. Y etapa 4, estamos hablando de metástasis a distancia. Eso quiere decir, por ejemplo, que apareció un nódulo en mama, pero tiene metástasis, por ejemplo, en el hígado, en el pulmón, en el hueso, el cerebro. Y en esta etapa realmente ya curabilidad cero, porque ya es una enfermedad ya avanzada. Los pronósticos son cortos y los tratamientos igual son a base de quimioterapias o anticuerpos monoclonales nada más para controlar, para el mejor control de la enfermedad, digamos. Entonces, como usted ve, o sea, yo no podría decir al 100% de una curabilidad porque depende de las etapas de la enfermedad para determinar los porcentajes más certeros, digamos. Pero etapa 1, sí, o sea, podríamos hablar de curabilidad, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer... doctor Imasan Nejopan, Masikuna, prevenciones para parlanchi nara está un grave cápica más naima hacia la bola ya tumor mucho chupitia jupica operas para tratamiento que tiang minispa nacho chicas que mandami que quien si es que mapas más volate matopar pangichi subacupi chuchupi chico chayami doctor kuna makimiris pakana kapangichi shinas de más chera ya na parcanchi de que 40 años está cruzar espaka no más nana y kuna chari kuna ta kana shuna chukanchi mamografía niskata ka uchaya raspakana kapangichi cada wata chaimi prevención niska kuna kan uchaya detectas ponguta kan vences pakanga panacho. Muy bien, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos dejan, no queremos dejar sin respuesta a nadie. Tuntaki Mikanchi nos escribe: felicidades a la programación, éxitos en estos conversatorios en la salud, beneficio de la comunidad. Una recomendación: en la medicina preventiva, con el apoyo de los exámenes complementarios, medio screening con la necesidad y resultados. Tal vez posiblemente son algunas pruebas de laboratorio, posiblemente. Me imagino, me parece que es el doctor, ¿cómo se llama? Doctor el Marco Lima, el que me está escribiendo mediante de la radio Hatun Takimikanchi. Bueno, a su pregunta, doctor, verá, hay medios de screening que podríamos utilizar como marcadores tumorales y todo eso, pero en cáncer de mama no existe. Para screening. Lo que necesitamos para screening en cáncer de mama sería ecografía y mamografía dentro de los criterios de edad que les comenté hace un momento. De pronto se puede utilizar el CA 15.3 o el CEA, que es más bien para ver la parte de pronósticos y respuestas a los tratamientos que se le da, nada más. Pero en cáncer de mama, estudios de screening de laboratorio lastimosamente no tenemos. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? Álvaro Padilla nos escribe: excelentes profesionales. Muchas gracias por escribir. Bueno, Álvaro es un médico
compañero de nosotros que estudió allá en Cuba. Un abrazo, Álvaro, y muchas gracias por seguirnos del programa. También nos dicen por acá, felicitaciones y muchas gracias por tan valiosa información para cuidar de nuestra salud. Ani Maritza Terán nos escribe, dirección de los especialistas, por favor. Repitamos, por favor. Trabajo en la Clínica Metropolitana Nueva, junto al Parque Ciudad Blanca en la ciudad de Ibarra, Avenida Galo Plaza Lazo, consultorio 112, piso 1. Mi número de teléfono es 0989 45 42 06. Cualquier consulta, cualquier situación, pues les puedo ayudar con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Muy bien, tenemos otro mensaje, por favor. Anita Lucía Taya nos escribe, saludos doctores, felicitaciones por este nuevo programa. Muchas gracias, Anita, por escribirnos. Muy bien, creo que hay que agradecerles a ustedes que nos están viendo, a todas las personas que comparten nuestro programa y que nos ayudan a llegar a muchas más personas con salud. Como les dije al principio, de pronto compartiendo este programa, escuchando la valiosa información que el doctor José Velázquez nos ha impartido en esta noche, podemos incluso hasta salvar una vida. Antes de irnos, Doc, porque estamos llegando al final de nuestro programa, la prevención. ¿Cuáles serían los consejos de prevención que podríamos dar a la gente en temas de cáncer de mama? Hace un momento, como les comentaba, hay factores externos y factores internos. Hay factores externos que tiene que ver directamente con nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, en vez de comer una comida sana, natural, adecuada, entonces lo que hacemos es ir a comer una salchipapa, por ejemplo, y no sé, depender mucho de comidas envasadas, no sé, enlatados o jugos de caja, muchas veces... Los rapiditos. Los rapiditos, claro, y muchas veces, por ejemplo, vamos a un supermercado, no vemos fecha de fabricación, lo que vemos es fecha de vencimiento. Entonces cuando dicen, no, es que bajaron el 20% del producto y se caduca en una semana, compremos nomás y apurados llevando todo. Entonces imagínense, de pronto ese producto fue fabricado hace 6 meses atrás y que faltaba una semana para caducarse. Entonces imagínense, ese alimento estaba 6 meses. Puesto saborizantes, colorantes, no sé, conservantes, sol, humedad. No sé, o sea, todo eso. Entonces, realmente estamos intoxicándonos comiendo tanta comida basura, o sea, realmente sí. ¿No? No digo que de pronto no coma una salchipapa un día, está muy bien para matar el antojo, pero hay veces que la gente se dedica a comer eso todos los días, o sea, algo habitual de todos los días, eso no, pienso que no está bien. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de tabaquismo, hablábamos de alcoholismo. También hay que tomar en cuenta eso de no involucrarnos mucho en ese medio, porque a cierta forma el alcohol, por ejemplo, no es que solamente afecta, sino afecta a la familia, a todo. O sea, hay otro tipo de problemas de estas familiares y sociales con eso. Por ejemplo, la obesidad, o sea... Aquí, la verdad, yo creo que estamos normalitos, pero yo he visto pacientes o personas que son muy gorditos o gorditas, entonces eso también genera riesgo de cáncer de mama. El sedentarismo, yo soy uno de ellos que no he salido hace mucho tiempo ni a trotar todavía, pero bueno, yo pienso que deberíamos, o sea, tener un estilo de vida más adecuado, haciendo ejercicios, mantener un índice de masa corporal entre, no sé, 20, 25 puntos, por ejemplo, la comida natural, alimentarnos bien. Otra cosa que se me olvidó, el estrés. El estrés es otro factor, o sea, modifica directamente el sistema inmunitario y eso puede generar no solamente el cáncer, hay una cantidad de enfermedades viene asociado con el estrés, por ejemplo. Entonces, se les recomienda por lo menos tener 2 a 3 hijitos por lo menos y también dar de lactar a los niños porque esa lactancia materna también hace que los senos se reconstituyan desde el punto de vista de arquitectura glandular y eso también disminuye el riesgo de cáncer. Más o menos esos serían los consejos para evitar. Y el otro es que después de los 40 años sí debería entrar en la etapa de pesquisaje de cáncer de mama, realizar ecografías, mamografías, por lo menos yo pienso que
una vez al año deberíamos ir a donde un médico y si es posible a un especialista. Si es más todavía, si tiene antecedentes de cáncer familiar, no esperar que me salga un nódulo para ir donde el oncólogo. Por lo menos una vez al año debería ir para que haga unos estudios de control, no sé, hematológicos, imagenológicos, marcadores tumorales si es posible, no sé, pero que nos pudiera orientar, que no sirve, una vez más insisto, los marcadores tumorales no sirven para screening, no sirve para diagnóstico, pero sí nos orienta, por lo menos enfocarnos en algo que de pronto que si se sale algo alterado, entonces ya nos enfocamos en ese tema. Doctor, para ya ir concluyendo sobre este programa, doctor, una pregunta, mejor sería dos. Los pacientes que están en tratamiento o sufren de cáncer de mama, en nuestro país están tomados en cuenta como una enfermedad catastrófica y dentro de eso tal vez se consideran como personas con capacidades especiales o discapacitados tal vez. A ver, eso viene por etapas, doctor. Por ejemplo, claro, se considera como una enfermedad catastrófica. De hecho, el cáncer es dentro del grupo de las enfermedades catastróficas. Ahora, la etapa de discapacidad, en cambio viene de pronto las complicaciones que genera, por ejemplo, la misma enfermedad. Por ejemplo, cáncer de mama y metastizó en el hueso y ese hueso se fracturó. Y desde ahí el paciente ya no puede caminar, por ejemplo. Eso ya es una etapa de discapacidad, entonces hay que ver qué grado de discapacidad genera o complicaciones genera la enfermedad y también los mismos tratamientos pudiera generar discapacidad también. Por ejemplo, las quimioterapias no es sencillo, como en una de las preguntas decía que un familiar no quería someterse a la quimioterapia. Hay razones por lo que de pronto tengan miedo, porque la quimioterapia no es una agüita que se le pone, son medicamentos fuertes que generan neuropatías, genera alteraciones inflamatorias crónicas, genera insuficiencia renal, si no tiene un buen cuidado. Entonces, todo eso pudiera en algún momento calificarse como discapacidad. Pero hay que ver en qué momento aparece y en ese momento tocaría evaluar, ¿no? Pero no discapacidad desde que, por ejemplo, tuvo un nódulo de mama y como decir, etapa 1, le quitaron el nódulo y eso no consideraríamos como discapacidad porque es totalmente funcional la persona. Entonces, eso toca tomar en cuenta también. Y tal vez ha tenido en su experiencia pacientes que tengan algún grado de discapacidad, tal vez neurológica, y que sufran de estas patologías y el tratamiento son similares o iguales, ¿cómo es? Por ejemplo, las mismas quimioterapias generan neuropatías crónicas. Muchas veces esas mismas complicaciones nunca van a solucionar, ya van a vivir con eso toda la vida. De pronto las mismas enfermedades que metastiza el cerebro y eso genera también alteraciones discapacitantes, ¿no? Desde el punto de vista neurológico. Entonces, todo eso sí se puede considerar como discapacidad dependiendo de la limitación funcional que tenga la persona con esa alteración. Y de paso yo, antes de que se me olvide, quería mandar un saludo especial por este mes que estamos celebrando por lo del cáncer de mama a todos mis pacientes, tanto en el Hospital San Vicente como en las clínicas que atiendo y que la verdad cada paciente con cáncer de mama, que muchas de ellas ya han superado la etapa del tratamiento, que ahora están solamente en control, gracias a ustedes es lo que uno también aprende todos los días y por tanto quedo muy agradecido y si están viendo el programa les envío un abrazo inmenso a todas ustedes, sigan adelante y sigan luchando que la vida continúa. Y de paso igual les invito también que sigan viendo este programa porque vendrán otro tipo de especialistas, de hablar temas muy importantes en otros temas, entonces creo que el programa es justamente creado para esto, para concientizar un poco a la población y que cambiemos ese chip que tenemos un poco en la mente de no cuidarnos y vivir una vida muchas veces sin control y eso es lo que queremos hacer con este programa, pienso yo. Muchas gracias por la invitación y también envío un saludo especial a los compañeros médicos del Instituto de Profesionales Quichuas que
También hemos estado trabajando con todos en cierta forma. Antes de la pandemia ya estábamos un poco más activos, ahora estamos un poquito calmados, pero ya estamos por iniciar una nueva etapa con el Instituto de Profesionales Quichuas también. Por tanto, les envío muchos saludos a ustedes, amigos. Yupaychani, doctor Velázquez, es cierto, Machicona, Yupaychani, que quien una que aparte de conectar escamanda, sinayeta. Imasan pan doctor siempre nara imas grave capilleta me muchas veces recuchina canchi doctor kunao imapa ñukanchi causa kunataka mejorana canchi y apa siring manja bialinchi ya de nuca fin de semana peyanga trao kunata ofianchi mango de nuca estaba kunata utilizanchi kunataka kungaspa kungas sakisperna kapanchi que ama kai mije ungi kunama hapska kachu machimasikuna chicas que tigraspa doctor Velázquez está Yupaychani Kaimaki Miriskamanda, Shinajeta Apacteve Manda Pas Yupaychani, que es Pasita Kushkamanda. Cada martes 7:30 de la noche también que programa Tachari Panchi, que Kunata Tigras para Cumbida Panchi, cada martes sina Kumbas Pacapacho. Yupaychani y Fernando. Doctor, bueno, ya se me va un poco la voz. Bueno, Doc, agradecerle, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues, como dijo el Doc, nos vemos todos los días martes a las 7:30 de la noche a través de la señal de APAC TV. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues será hasta la siguiente semana. Gracias.